Bueno, buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar con el desarrollo de esta sesión práctica y también una parte teórica. Entonces, como primer punto de esta parte teórica, en la primera unidad que tenemos que desarrollar se llama Nociones estructurales fundamentales, y la primera semana trata sobre la introducción a la ingeniería estructural, estabilidad e indeterminación estática, ¿no? ¿Qué conceptos debemos entender por estabilidad e indeterminación en las estructuras? ¿Qué estructuras van a ser aquellas que van a ser utilizables por su estabilidad para soportar cargas? ¿En qué se basa pues la ingeniería de estructuras, el proyecto de estructuras y el análisis estructural de por sí? Entonces, comencemos. Bueno, preguntas de interés esto en general, espero que ustedes se respondan o respondan a las preguntas: ¿qué es análisis estructural? ¿Qué es para ustedes ese elemento? ¿Cuál es la importancia del análisis estructural dentro de la ingeniería estructural? ¿Qué estructuras conocen pues que están sometidas pues a análisis estructural? Vamos a pasar un poquito esto por el tema del tiempo, ¿ya? Acá hay un video también, bueno, que teníamos que verlo, pero dura algunos minutos más. Vamos a pasarlo. El logro de la sesión es de que ustedes lleguen a entender el comportamiento de los sistemas estructurales aplicados en la ingeniería estructural en concordancia con las normas y criterios de diseño técnicamente sustentados que van a determinar el comportamiento de los elementos, ¿ya? Entonces, como primera introducción, ¿qué es el análisis estructural? Simplemente el análisis estructural es determinar cuáles van a ser, cómo va a ser la respuesta que van a tener las estructuras frente a diversos tipos de efectos externos, como las cargas externas, movimientos de apoyo o quizás cambios de temperatura. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que calcular cuáles son, cómo podemos entender eso para poder diseñar, porque la siguiente etapa ya sería el diseño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estudia el análisis estructural? Viene a ser el comportamiento interno. Okay, entonces en esta etapa tratamos de determinar también qué cosa. Tratamos de calcular deflexiones, rotaciones a través de una teoría empírica, a través de ecuaciones que sean aproximadas. La ingeniería, como les digo siempre, o como les digo a todos, es una ciencia aproximada, no es una ciencia que sea totalmente exacta. Entonces nos basamos en supuestos de la realidad, ¿no? Donde hacemos simplificaciones, nada más los cuerpos, y asumimos un comportamiento determinado, porque si quisiéramos hacerlo a lo real, cómo realmente se comporta, ya no sería tan práctico y simplemente nos demoraríamos más del tiempo requerido, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ahora qué es el diseño estructural. El diseño estructural es, pues, como bien lo dice su palabra, es plantear, es el arte, ¿no? De plantear, diseñar, construir de forma segura y económica. Para lo que nosotros tenemos que crear estructuras que sean seguras, económicas y que puedan cumplir con su fin. Entonces, la idea es de que esta no simplemente sea una construcción en donde nosotros podamos plantear un elemento que esté sobredimensionado, que sea antieconómico, sino que tenemos que darle, aparte del tema económico, el ajuste necesario, sino que sea lo suficientemente seguro para que aguante todas las cargas externas a las cuales va a estar sometido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? Tenemos también partes del proyecto estructural. No vamos a ahondar mucho acá. Tenemos que tratar de explicar en general. El planeamiento viene a ser etapa donde ustedes van a coordinar con el profesional encargado. En este caso, en la mayoría de los casos sería pues con el arquitecto. Entonces, acá coordinarán el inicio, qué tipo de estructura van a utilizar para este proyecto, cuál debe ser la mejor solución para poder llegar al objetivo. Luego, ustedes plantearán su estructura, su primera estructura, su diseño estructural preliminar, su predimensionamiento. Entonces, en ese predimensionamiento, ustedes, a través de fórmulas también que son empíricas o por ayuda de expertos que ya han estudiado antes y que han diseñado elementos que efectivamente han soportado fuerzas sísmicas o en general cualquier otro tipo de solicitación con un adecuado comportamiento, entonces se van a basar en esas fórmulas.
hay una serie de recomendaciones para ello, ¿no? Ya que necesitamos estas dimensiones para poder empezar un análisis estructural, ya que nuestros parámetros principales en el análisis van a depender de la geometría de los elementos del sistema de cargas. Luego viene la etapa de determinación de cargas, donde nosotros vamos a hacer una lista de todas aquellas cargas necesarias para poder obtener una respuesta determinada, ¿no? La carga de lluvia, de viento, no sé. Entonces es necesario, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el análisis propio estructural, donde nosotros tenemos que determinar cuál va a ser, pues, cuáles van a ser las respuestas a través de fuerzas internas, momentos internos, diagrama de fuerzas cortantes, de fuerzas axiales, o cualquier otra componente que nos va a servir luego para hacer el diseño. Entonces, en esta etapa nosotros tenemos que predecir cuál va a ser el comportamiento y qué fuerzas internas se van a dar en ese elemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener luego la siguiente etapa va a ser la comprobación de seguridad de servicio. En este caso, nosotros vamos a tener que a través de factores de seguridad que son complementos, son parámetros que nos van a permitir complementar nuestro diseño. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder vamos a tener que darnos algunos factores de holgura para poder diseñar. Entonces, antes de eso, tenemos que cumplir con ciertos requisitos para que esa estructura no vaya a fallar. No vaya a fallar frente a cargas de servicio. Cargas de servicio vienen a ser pues las cargas de sismo, cargas de muertas y demás, que no han sido amplificadas. No tienen un factor de amplificación mayor. Luego, recién con esos factores, y luego de haber hecho este chequeo de servicio y seguridad, podemos pasar a una etapa de revisión y diseño estructural, detallamiento final y construcción posterior. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. ¿Qué elementos estructurales más conocidos tienen? Ya los conocen, ¿no? Los tensores, que son los puntales, o los tensores que tienen la misma forma de trabajo uniaxial, es decir, un solo esfuerzo en esa longitud a lo largo del eje longitudinal del elemento, que pueden trabajar a tensión o compresión. Tenemos también las vigas, son elementos que trabajan a flexión y cortante prácticamente, en general no hay mucho trabajo en axial, salvo en las inclinadas, mejor dicho. Luego tenemos las columnas son elementos verticales que trabajan a compresión y a flexión, o también llamado flexocompresión, entonces tienen que ser diseñados tanto a fuerza axial como a flexión, y como está diseñado a flexión, también tiene que absorber fuerzas cortantes. De acuerdo, entonces tenemos algunos ejemplos ahí también. Tenemos también ahora los tipos de estructuras. En base a estos elementos estructurales nosotros podemos fabricar cierto tipo de estructuras. ¿Qué estructuras vamos a tener acá? Vamos a tener, por ejemplo, las armaduras, que son un conjunto de elementos hechos en base a tensores o puntales internos. Entonces, en la mayoría de los casos, todas están hechas para que puedan trabajar a compresión o a tracción. No se le debe aplicar una carga por flexión en el medio de una barra porque puede provocar su falla. Listo, ¿qué más tenemos? Tenemos armadura, bueno, vamos a seguir repitiendo las armaduras en los puentes, armaduras también hechas en torres grúas a través de una silla, armaduras como techo en almacenes también es otro ejemplo. Tenemos también los cables y arcos, donde prácticamente este elemento tiene un trabajo en conjunto de diversas solicitaciones, mientras que los cables trabajan a tensión, soportando el tablero inferior. Todo el arco superior, que es de concreto o de acero, va trabajando a cortante y axial, ya que acá la componente de la componente que se encuentra en ese punto de la tensión no llega pues en forma de un elemento de una fuerza prácticamente perpendicular, ya que el elemento del arco está curveado. Entonces esta curvatura hace que aparezcan estas cortantes, estas axiales, y por ende también estos momentos. Entonces, al tener todas esas solicitaciones, tienen que tener un diseño más detallado, ¿ya? Entonces ahí tenemos los marcos o pórticos. Marcos o pórticos pueden ser de concreto, de acero. Tenemos pues es decir, el diseño variado pues, de ambas estructuras con diferentes formas de fórmulas empíricas. Están compuestos por vigas y columnas lineales, no se olviden, losas de entrepiso. Pueden ser también marcos o pórticos pero con placas, elementos de corte, muros de concreto, en otras palabras. ¿Qué podemos hablar sobre las cargas? Las cargas
están definidas como un sistema externo que va a afectar pues las estructuras. Entonces, las cargas desde una estructura muy básica, como la que ven acá en este columpio con una niña, pueden tener cargas que están relacionadas pues con la niña, ¿no? Entonces, esta niña transmite la carga a esta viga. Esta viga tiene dos soportes acá que soportan esa carga y dos soportes exteriores que transmiten la carga hacia el suelo. Se podría decir que estas fueran las columnas o pilares. Estos pilares llevan hasta la cimentación, supongamos que estos ya son los apoyos en el suelo y transmiten y hacen que todo esto trabaje con estabilidad, ¿no? Entonces todo esto podría ser una estructura. Lo mismo va a pasar con una estructura de mayor dimensión, una vivienda donde podemos encontrar diversos tipos de carga de techo, de nieve, cargas de muros, empujes de suelo, cimentación, etcétera, ¿ya? Entonces hay diversos tipos de cargas. Los más conocidos son las cargas más vivas de impacto. Tenemos las cargas de viento, nieve, terremoto o sismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hipótesis? Ahora vamos a tocar ya el tema de análisis estructural. ¿Qué hipótesis más importantes tenemos en el análisis? Son hasta 6, si no me equivoco. La primera es desplazamientos pequeños. Así como hemos visto o han visto en la resistencia de materiales, todo cuerpo que está sujeto a desplazamientos pequeños trabaja prácticamente, se podría decir, dentro de su rango elástico. Entonces podríamos hacer uso de algunas suposiciones, como por ejemplo, no vamos a trabajar con una forma deformada como la que se ve acá con las líneas punteadas, sino vamos a trabajar siempre con una forma original en la cual podríamos aplicar nuestra geometría y determinar la fuerza, por decir, en los otros elementos, más sencillamente, ¿no? Es como que este elemento estuviese exageradamente dibujado por la deformación, pero la deformación es tan pequeña que no se percibe, manteniendo siempre la forma original. Entonces podríamos trabajar con esa hipótesis. Luego tenemos la hipótesis del equilibrio estático, que nos acompaña desde estática. Entonces acá simplemente hacemos uso de todas las ecuaciones de la estática cuando decimos que ante desplazamientos pequeños nuestra estructura siempre va manteniendo el equilibrio. Por ende podemos aplicar toda la sumatoria de fuerzas o momentos en X en cualquier sentido y determinar pues, fuerzas, deformaciones, etcétera, o rotaciones. Luego la compatibilidad, que quiere decir que si un nudo, por ejemplo, de una estructura ha sido desplazado debido a una fuerza externa, este desplazamiento debería transmitirse en el otro nudo de la misma forma, pero con la misma y también con la misma magnitud. Si este nudo, por decir, debido a esta fuerza externa ha girado una cierta cantidad, este otro nudo que está en el otro, este otro elemento que se encuentra en el sentido perpendicular a este nudo, que sería la columna, también gira con esa misma amplitud de ángulo. Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Entre el ángulo, es decir, en otras palabras, el ángulo entre columna y viga debe mantenerse. Igual si es que gira todo ese elemento, ¿no? Deformándose así lo que está en el medio. Entonces, eso es una consideración. Existe una compatibilidad de desplazamientos y de giros. Luego tenemos la cuarta hipótesis, condiciones de contorno. En esta cuarta hipótesis nosotros vamos a tener que podemos expresar las condiciones de contorno de cada uno de esos apoyos en función de ciertos vectores. Por ejemplo, los vectores para esas dos fuerzas serían estos dos, representado cada vector como la fuerza en X, fuerza en Y y momento en Z. Como no tenemos los últimos dos valores, solamente tenemos 20. Y como 20 está yendo en el sentido X positivo, pues simplemente va con ese valor positivo. En el caso de 3 sería menos 15 y los otros dos espacios estarían igual a 0. Lo mismo podríamos determinar, pero para las condiciones de contorno de desplazamientos. ¿Cuántos serán los desplazamientos acá? Serán en todos los casos igual a 0, porque no va a haber un desplazamiento en X, no va a haber un desplazamiento en Y, ni tampoco va a haber una rotación. Como quinta hipótesis tenemos el comportamiento elástico lineal, que les debe ser bastante conocido y relacionado, la ley de Hooke. Entonces, todo aquel cuerpo que trabaje dentro del rango lineal, cuando se le aumente una carga, va a generar pues energía de trabajo debajo de esta curva. Si se le saca pues esa carga, simplemente retorna a la posición original sin la deformación que presentó. Entonces podemos decir que está trabajando dentro del rango elástico. Mientras que si hablamos de un rango inelástico, pues ya sería otra hipótesis de otro tipo de estructuras que necesitamos estudiar. No lo vamos a tocar porque no es el objetivo, ¿no? Todos nos basamos en el rango elástico, desplazamientos pequeños, ¿ya? Sexta hipótesis, principio de superposición, que nos va a ayudar bastante para resolver los problemas de hiperestaticidad.
significa descomponer un conjunto de cargas o una estructura en elementos más sencillos, donde nosotros, por ejemplo, en este lado tenemos la acción de dos cargas. Las deformaciones, fuerzas internas que puedan ocasionarse en este elemento serán simplemente la suma, el aporte de los dos, de los dos sistemas de cargas. Entonces, siempre que consideremos que nuestras deformaciones sean pequeñas o los desplazamientos sean pequeños y estemos dentro de un comportamiento elástico lineal, la ley de Hooke, simplemente esto va a ser igual a la suma o el aporte de todo, como si fueran a su vez todas las cargas dadas en el mismo instante, ¿ya? Es isostaticidad e hiperestaticidad. ¿Qué tenemos que hacer acá? Entonces, a partir de estos conceptos vamos a pasar esta parte de la isostaticidad. Ustedes saben que viene a ser pues esa etapa, esa condición que tiene esa estructura de poder ser resuelta a través de las ecuaciones de equilibrio, que son tres, y poder determinar sus reacciones internas, sus momentos, etcétera, ¿cierto? En cambio, la condición de hiperestaticidad, por otro lado, hace referencia a que necesitamos más de tres ecuaciones para poder resolver el sistema. Entonces, necesitamos hacer uso de otros principios, otros métodos para poder averiguar, para poder obtener más ecuaciones. Esas ecuaciones se llaman las ecuaciones de compatibilidad. ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Eso, bueno, se los dejo para que lo puedan leer. Vamos a entrar de una vez dentro de la parte de determinación y estabilidad. Entonces, vamos a entrar a los conceptos de estabilidad y determinación, y en este caso vamos a conceptos. Estabilidad para cualquier estructura será pues inestabilidad para cualquier estructura, tendrá una primera consecuencia, restricciones parciales, o una primera causa en este caso sería. Cuando hay restricciones parciales es cuando los elementos van a tener menos reacciones incógnitas que el número de ecuaciones de equilibrio. En este caso, vamos a tener un brazo que está soldado al punto A y este corre a través de un tubo de menor diámetro. Si ustedes hacen un corte en A, van a tener solamente dos reacciones porque esto se puede desplazar, es inestable. Luego la condición sería restricciones impropias, cuando justamente todas las reacciones que puedan ocurrir en un cuerpo, es decir, en cualquiera de estos apoyos, dependiendo de la naturaleza del apoyo. Ojo, también estamos asumiendo que todos estos son, son del tipo rodillo. Entonces todos, si proyectan la línea de acción de cada una de estas fuerzas con respecto a un punto, todos llegan a uno que sería el punto O. Entonces, si esta concurrencia se da o este paralelismo, sin que por lo menos una reacción sea no paralela o no concurrente, simplemente va a provocar la inestabilidad por reacciones impropias. De acuerdo, entonces ya tenemos la estabilidad. ¿Qué es la determinación? Cuando nuestra estructura tiene tantas cantidad de reacciones internas y redundantes como ecuaciones de equilibrio, podríamos decir que es una estructura isostática o estáticamente determinada. Mientras que si tiene un conjunto, ese es el ejemplo de una isostática, ¿no? Entonces sería pues el que se va a dar. Mientras que si tenemos una estructura estáticamente indeterminada, simplemente aquí es aquella que va a tener mayor cantidad de redundantes no desconocidas que van a exceder pues la cantidad de ecuaciones de equilibrio disponibles, como en este caso tenemos 5 contra 3, tenemos 2 de más. ¿Ya? Es cuando hay una carga inclinada, ¿no? Que va a afectar, que va a producir cargas axiales en esta viga. Ya hemos dicho que en vigas no existen en su mayoría de casos cargas axiales. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la estructura isostática? ¿Cómo vamos a solucionarla? A través de ecuaciones de compatibilidad, es decir, vamos a buscar alguna relación a través de esos principios de Hooke y todos los principios que relacionan cargas y desplazamientos. Vamos a buscar una igualdad en algún punto. ¿Y dónde vamos a encontrarlas específicamente? En aquellos puntos donde los desplazamientos sean conocidos o iguales a cero, que serían los apoyos. Y justamente estos apoyos están relacionados pues a las incógnitas, son las reacciones. Listo, entonces vamos a determinar ahora la estabilidad y determinación en armaduras. ¿Cómo se calcula la estabilidad interna? Es a través de esta formulita que relaciona el número de barras más el número de reacciones, y todo esto se tiene que comparar con el número de nudos multiplicado por 2. Si esta relación es menor, será inestable internamente. Si esta relación es mayor o igual que 2J, será inestable siempre y cuando esta cantidad de reacciones sea paralelas o concurrentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos esta relación igual a 13 y esto es mayor que 12. ¿Qué significa? Que esto es estable, que esto no es inestable porque estamos sosteniendo una relación mayor. Pero a pesar de obtener una relación mayor,
o un símbolo mayor, simplemente tenemos que chequear si estas reacciones, estas tres, concurrentes o paralelas. ¿Ya? Entonces en este caso no se cumple porque por lo menos 1 rompe el paralelismo entre 2 y 3, o por lo menos 3 rompe esa concurrencia entre 2 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería la estabilidad externa? Nuevamente revisamos. La estabilidad externa está dada por la concurrencia del paralelismo. Estas por decir son inestables, en cambio estas armaduras sí son estables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería la determinación? La determinación ya viene a ser la siguiente etapa luego de haber calculado una estructura estable. Hemos dicho que una estructura es estable, entonces ahora pasamos a estudiar su determinación. Si esta relación es igual a 2 veces J, será isostática. Si esta relación es mayor, sigue siendo mayor, estable, entonces será una estructura indeterminada o hiperestática. ¿Cómo se calcula ese grado de hiperestaticidad o de grado de indeterminación? Es B más R menos 2 veces J. Entonces vamos a tener lo siguiente. En el mismo ejemplo vamos a obtener que esta relación es mayor, nuestra estructura es hiperestática, estable de primer grado. Correcto. ¿Cómo qué va a pasar en el caso de vigas y marcos? En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. La ecuación característica que evalúa esta relación es R es a 3n. Entonces R, si esto es menor, este R es menor a 3 veces, significa que esa estructura es inestable. Pero si es mayor y consideramos que las reacciones son concurrentes o paralelas, existe también la inestabilidad. Por ejemplo, en esta viga tenemos 3 reacciones, las 3 no son concurrentes ni paralelas, y ahora sí el R es igual a 3, cumplimos con la primera condición, son iguales, significa que es isostática, pero en realidad todavía estamos calculando la estabilidad, viene a ser una viga estable. En el caso de la determinación será muy análogo a las armaduras. R es igual a 3n para tomar una estructura isostática, R es mayor a 3n si es una estructura hiperestática o indeterminada. El grado de indeterminación será la resta, R menos 3n. Entonces, lo mismo aplicaremos para este ejercicio. Calcularemos que R es a 3n, entonces extraemos como conclusión que esta es una viga isostática o estáticamente determinada estable. ¿Qué va a pasar con este marco? Este marco es un elemento que está, se podría decir cerrado nomás en un lado. Lo primero sería determinar cuáles son las reacciones. ¿Sí? Entonces tendríamos 6 en total. Luego determinaríamos la cantidad de cuerpos. N es la cantidad de cuerpos, no se olviden, bueno, no lo dije, pero estaba dicho ahí en las diapositivas que esta es la cantidad de cuerpos. Como es un solo cuerpo que está prácticamente unido, tendremos uno solo. Hacemos la comparación y vemos que es un pórtico estable de tercer grado. Ya, pero también podríamos hacerlo con otra metodología, pero antes vamos a ver a qué hace referencia esa metodología cuando tenemos 2 pisos o un elemento totalmente cerrado, como el que están observando acá. Este elemento cerrado no se va a poder calcular con la ecuación característica. Tenemos que liberar esta superficie, se podría decir, esta circulación que está cerrada, tenemos que abrirla. Entonces, para abrirla generaremos un corte. Este se le llama secciones. Entonces, al generar un corte, partimos este pórtico, van a generarse fuerzas internas, de todas maneras que van a aparecer en cada uno de esos nudos, que se van a repetir al frente porque son un espejo. Entonces, calculamos las fuerzas externas que están acá y determinamos las fuerzas internas que nos están faltando en los nudos interiores. Entonces, finalmente, el R ya no será solamente el aporte de las reacciones que están afuera, sino que también será un aporte de todas las reacciones interiores. Al final, el R será igual a 9, el N será 2 porque estamos hablando de 2 componentes, 2 cuerpos, están viendo un cuerpo acá y otro cuerpo acá. Entonces finalmente comparamos esos dos con el 3N y obtenemos que N es mayor que 6. Finalmente este marco hiperestático es indeterminado de tercer grado. Correcto. Entonces, bueno, espero que hasta esta parte se haya comprendido esta primera unidad, esta primera semana de esta estabilidad y determinación. Cualquier cosa me alcanzan las dudas o preguntas a mi correo o al foro que voy a crear. Estamos en contacto y nos estamos viendo pues el primer día de clases. Buenas tardes y gracias.